El lenguaje de sombras, tipos y antitipos. Para entender el código de la Biblia, debemos empezar por su estructura técnica, a los tipos y antitipos. La palabra tipo viene del griego typos, que significa una marca o impresión dejada por un golpe, como anmol. En términos bíblicos, un tipo es una realidad histórica, una persona o un objeto real que actúa como una prefiguración. El antitipo es el cumplimiento de ese molde. El ejemplo más claro está en Hebreos 10:1, donde la Biblia dice que la ley, el sistema de sacrificios, era solo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Si ves la sombra de un hombre en la pared, sabes que hay un hombre real proyectándola. Así es la Biblia. El Antiguo Testamento es la sombra tipo y el Nuevo Testamento es la realidad antitipo. Un ejemplo fundamental es el santuario. En Éxodo 2, las 5:40, Dios le ordena a Moisés: mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. La palabra modelo ahí es tabnet en hebreo, que significa estructura o figura. El tabernáculo terrenal era un tipo del celestial. Otro ejemplo es Jonás. En Mateo las 12:40, Jesús mismo establece la tipología porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jonás es el tipo, Jesús es el antitipo. Entender esto es vital porque nos enseña que nada en la Biblia es casualidad. Cada historia antigua es un molde para una verdad futura. En este vídeo, vamos a usar esta regla: si la Biblia define un símbolo en el pasado, ese mismo significado debe aplicarse al futuro. No inventamos significados, rastreamos el molde original que Dios dejó desde el principio de la creación. ¿Sí? Iniciemos con la palabra que más confunde en bestia. ¿A qué le llama Dios una bestia? La primera vez que aparece este término es en Génesis 1:24. El texto dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, y serpientes, y animales de la tierra, según su especie. La palabra hebrea aquí es bihimaa, que se refiere a animales cuadrúpedos, grandes y domésticos, y che, que se refiere a seres vivientes en general, incluyendo los salvajes. En este punto, las bestias son literales, son los leones, los leopardos y los osos que conocemos. No tienen nada de terroríficos ni de sobrenaturales. Son parte de la creación. Sin embargo, en Génesis 9:5, después del diluvio, la relación cambia, y la bestia se asocia con un poder que puede quitar la vida. El concepto evoluciona en la Biblia para describir algo que actúa sin conciencia espiritual. Cuando llegamos a los libros proféticos, Dios toma estos mismos animales literales de Génesis para representar estructuras de poder. En Daniel 7:3-7, Daniel no ve monstruos desconocidos, y Acute él ve un león, un oso y un leopardo. Son los mismos animales de la creación, pero ahora actúan como símbolos. La Biblia misma explica el salto de lo literal a lo simbólico. En Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Aquí está la clave en Dios. Usa la naturaleza de la bestia, literal, la fuerza del león, o la rapidez del leopardo de Génesis, para describir el carácter de un reino. Una bestia en profecía es simplemente un reino que se comporta como un animal. Busca dominar, devorar y sobrevivir por la fuerza bruta, en lugar de por la ley divina. Por tanto, el origen de la bestia no es un monstruo de ciencia ficción, sino el reino animal que Dios mismo creó y usó como metáfora del poder humano. Continuemos con los elementos que rodean a estas bestias. En Génesis 1:2, la Biblia menciona las aguas y el abismo. Literalmente, el agua es la base de la vida física. Pero, ¿cómo se convierte en símbolo? En el Antiguo Testamento, el mar siempre representó algo caótico y difícil de controlar para el hombre. En Isaías 5:12 de la S, se hace la conexión directa. Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Aquí la Biblia nos da el diccionario en el mar, literal de Génesis, se convierte en el símbolo de muchedumbres de personas en profecía. Lo mismo sucede con el viento. En Génesis 8:1, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra para que las aguas bajaran. Es una fuerza física que mueve cosas. Pero en Jeremías 4, las 9:36, Dios dice: traeré sobre Ilam los 4 vientos y los aventaré. El viento aquí ya no es aire en movimiento, sino juicios y guerras que dispersan naciones. Por último, miremos la tierra. En Génesis, la tierra es lo seco que emerge de las aguas. En Apocalipsis vemos una bestia que sube de la tierra. Si el mar son multitudes, muchas aguas, la tierra lo seco, lo vacío representa un lugar donde no hay multitudes. Al rastrear estas palabras desde el primer capítulo de la Biblia, vemos que Dios no inventa símbolos nuevos en el Apocalipsis, sino que usa su propia creación para enseñarnos conceptos complejos. Si el agua sostiene la vida,
El mar profético sostiene a los imperios. Si el viento mueve las nubes, el viento profético mueve las fronteras de las naciones a través de la guerra. Es un sistema de lenguaje coherente que empieza en el Edén y termina en la Nueva Jerusalén. El santuario es donde la tipología se vuelve más profunda a través de los materiales y objetos. Dios no eligió el oro, la plata o el bronce por lujo, sino por su significado simbólico. El oro se menciona por primera vez en Génesis 2, 11, 12, en la tierra de Havila. Y se dice que el oro de aquella tierra es bueno. Desde el inicio, el oro representa lo que es puro, divino y eterno. Por eso, dentro del lugar santísimo, casi todo era de oro, tipificando la presencia de Dios. La plata aparece frecuentemente como moneda de redención. En Éxodo 30, 11, 16, se pedía medio siclo de plata como rescate por la persona. Así, la plata se convierte en el tipo de la redención. El bronce, un metal que soporta el fuego, se usaba en el altar de los sacrificios. Éxodo 27, 1, 2. El bronce simboliza el juicio sobre el pecado, pues es el metal que está en contacto con el fuego y el sacrificio. ¿Qué decir de los objetos? El aceite de oliva, que en la vida diaria servía para alimentar, sanar e iluminar, se define en Zacarías 4, 2, 6 como el Espíritu de Dios. No es una suposición. El ángel le dice a Zacarías, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. El incienso, que en el mundo antiguo era un perfume costoso, es definido en el Salmo 141, 2 como la oración. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Cuando ves estos objetos en Daniel o Apocalipsis, como las copas llenas de incienso, la Biblia ya te dio la respuesta en los libros de la ley y los salmos. Cada metal y cada aroma en el tabernáculo de Moisés era una palabra en el vocabulario de Dios para explicar cómo Él trata con el ser humano. Dios es un Dios de matemáticas y precisión. Desde que dio las medidas del arca a Noé, en Génesis 6:15, las dimensiones han tenido un significado. Dios no dijo, haz un barco grande, dio números exactos. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Las medidas representan el control divino y el cuidado por el detalle. Nada queda al azar. Hablemos de las figuras. El cuadrado y el cubo son símbolos de perfección y estabilidad. El altar del incienso era cuadrado. Éxodo 32. El lugar santísimo era un cubo perfecto. Primero Reyes 6:20. Esta forma geométrica no existe de manera común en la naturaleza orgánica. Es una señal de diseño inteligente. En la Biblia, lo que es cuadrado o cúbico representa la justicia inamovible de Dios. El antitipo final es la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, que es un cubo de 12,000 estadios por lado. Nos dice que el reino de Dios es perfecto en todas sus dimensiones. Los números funcionan igual. El 7 no es especial, porque sí. Lo es porque en Génesis 2:2-3 Dios reposó y santificó el séptimo día. El 7 se convirtió en el tipo de la perfección y el sello de Dios en el tiempo. El 12 es el número de la organización del pueblo, 12 hijos de Jacob que formaron 12 tribus. Cuando ves 12 estrellas o 12 cimientos en Apocalipsis, la referencia es el Israel de Génesis. El número 6 siempre se queda corto frente al 7, representa lo incompleto, lo humano sin Dios. Al entender que Dios usa las matemáticas como lenguaje, nos damos cuenta de que la profecía no es una serie de visiones borrosas, sino un plano arquitectónico con medidas exactas que podemos verificar. El reloj de Dios. El día por año debemos también explicar la escala de tiempo como una medida bíblica. Finalmente, debemos entender cómo mide Dios el tiempo en sus profecías. Existe una unidad de medida llamada el principio de día por año. Muchos creen que esto es una interpretación moderna, pero es una referencia bíblica antigua. La primera vez que vemos a Dios aplicando esta equivalencia es en Números 14, 34. Debido a la rebelión de Israel, Dios dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, un año por cada día, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Aquí Dios establece una balanza legal. Un día de historia
equivale a un año de juicio. Este tipo se repite en Ezequiel 4:6, donde Dios le ordena al profeta acostarse de un lado por un número de días y le dice explícitamente: día por año te lo he dado. Esta es la regla, o caña de medir para el tiempo profético. Cuando Daniel habla de 70 semanas, en Daniel 9:24, está usando este lenguaje. Una semana tiene 7 días. Si cada día es un año, hablamos de 490 años. Esta escala es lo que nos permite entender el antitipo cronológico. Dios usa un lenguaje miniatura, días, para representar la historia real, años. Al igual que un mapa de 1 centímetro representa 1 kilómetro en la realidad, el día profético representa el año histórico. Con esta última herramienta de nuestro diccionario, estamos listos para dejar de ver la Biblia como un misterio y empezar a verla como lo que es: una revelación clara, donde cada palabra tiene un origen en la creación y un cumplimiento en la eternidad. Ahora que conocemos los símbolos, estamos listos para entrar en las profecías de Daniel.